Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, que no bajen la guardia y que se sigan cuidando para que de esta pandemia aminore y tengamos menores repercusiones. Recuerden que si cada uno de nosotros se cuida, nos cuidamos todos. Por otro lado, les recuerdo que no olviden enviar sus candidatos a los reconocimientos que la MENA entrega. La medalla AMENA a la trayectoria de excelencia en nutrición animal, la presea José Alberto Rivera Brechu al mérito comercial en nutrición animal, la presea Doctor Salomón Molerés al mérito en nutrición animal. La convocatoria ya tiene 3 meses de haber salido y este 30 de noviembre cierra la recepción de candidatos, así que si tienen a alguien que crean que deba ser reconocido por la MENA, no se olviden de enviarlo. Entrando en el tema de hoy, dadas las fechas y las circunstancias en las que nos encontramos, en la MENA consideramos que es importante reflexionar sobre lo que ha pasado este año y revisar cuáles son las perspectivas para el 2021. Analizar las circunstancias económicas en general y cómo están estas impactando e impactarán en nuestro ámbito de la nutrición. Es por ello que hoy hemos invitado a un destacado ponente que entiende y traduce de manera sencilla los temas del dinero. Debo agradecer a la empresa Elanco por el patrocinio de esta ponencia y sin más, dejo en manos de Juan Carlos Padilla la moderación de este simposio. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario llamado Perspectiva Económica en Pandemia, Shock y Recuperación. Quiero presentarles al doctor Gerardo Herrera Villanueva. Él actualmente es director de un organismo certificador del sector financiero de México. Es además conferencista de negocios para empresas diversas como FMC, Elanco, Cisco, Oracle, High Group, etc. Ha impartido conferencias en Expo Management en los años 2009 y 2010. Es además consultor por más de 10 años, desarrollando proyectos para compañías como Heineken, Starbucks, PwC, etc. Tiene un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un título doble de maestría, un Master in Business Administration y un Master in Business Informatics por la Universidad de Erasmus de Rotterdam, Holanda. Además es licenciado en Economía por la Universidad Panamericana. Trabajó para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y para el Citibank en Europa. Es además académico e investigador desde el año 2000 en la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, en la Universidad de Bonaterra y en la Universidad Panamericana también. Además publica un blog de negocios en CNE Expansión y pueden acceder a su blog en esta misma domicilio o dirección de blog. Dejo con ustedes al licenciado Gerardo Herrera. Gerardo, bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por tu presentación. Pues un gran saludo a toda nuestra audiencia el día de hoy. Indiscutiblemente la cuestión económica siempre es una cuestión de preocupación. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de ello. Quiero también agradecer a AMENA por la invitación. Es la segunda vez que AMENA me honra con la invitación a este evento. Y bueno, pues sin más, procederemos a discutir la temática del día. Si me permiten, perfecto. Denme un momento para... Y Gerardo, perdón, algo que omití es, por favor, sus preguntas, Gerardo las estará respondiendo al final de la presentación. Lo que les quiero pedir es que, por favor, en el chat, a nombre de a Ana Luisa Esparza, por favor, pongan sus preguntas y acá nos encargaremos de leerlas para que Gerardo les dé puntual respuesta. Gracias. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Indíquenme, ¿estamos viendo una slide o dos slides? Dos, Gerardo. Perfecto. Ya debe estar correcto, ¿no? Ahí está perfecto, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues como decía, agradezco a Elanco por la invitación, agradezco a AMENA por honrarme con un espacio en sus webinars, en sus seminarios que han estado realizando durante todo este tiempo, durante estos meses. Sin lugar a duda, contribuyendo a que la industria, los profesionales de esta industria estén continuamente capacitados. Pues sí, el tema de hoy es un tema complicado, la perspectiva económica en México, pandemia, shock, recuperación.
Y a ver, no necesito decir los difíciles meses que hemos pasado todos. Yo no creo que haya nadie en una crisis como la que hemos pasado que pueda decir que no la vio difícil o que no ha pasado por momentos de mucha incertidumbre. Y yo creo que lo que sí podemos decir en estos momentos es que hay visos ya de luz al final del camino. No estamos todavía ahí, pero sí hay indicios ya de recuperación. La cuestión de las vacunas, que no va a ser una cuestión sencilla, pero pues es algo que no lo tenemos hace 3, 4 meses. Claramente se veía mucho más sombrío el panorama hace unos meses. ¿Cuál es la agenda de la cual voy a hablar hoy? Son 5 temas realmente y unas conclusiones. En el tiempo que tenemos los debemos poder abordar sin problema. Vamos a empezar hablando del gran encierro, este nuevo normal, con el impacto que ha tenido en la economía y la cuestión de las vacunas, ¿sí? Que es la gran salida de este gran encierro, ¿sí? Aunque no será necesariamente la salida del nuevo normal, hay cuestiones de este nuevo normal, cosas que hemos vivido en los últimos meses que ya no cambiarán. Normalmente hablo de la situación en Estados Unidos y pues por obvias razones, la pandemia, la economía, el trato de libre comercio y pues recientemente el cambio de mando, este cambio de mando y qué iba a implicar para México, para el mundo. Y 3 temas en el caso de México. El alfabeto de la recuperación. Todos estamos familiarizados con estas famosas cuestiones de qué tipo de recuperación vamos a tener. Vamos a hacer una recuperación B, W, etcétera, cualquiera de estas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a recuperación política? El entorno político. México, pues, tiene un entorno político complicado en estos momentos, muy cargado de dimes y diretes, tú dijiste, yo dije, tenemos las elecciones más grandes del país en un año. Y finalmente, el sector agropecuario y su resiliencia ante la crisis. Para cerrar con algunas conclusiones. Bien, pues lo primero que hay que indicar, pues sabemos lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses, una verdadera crisis global que ha afectado no solo a México, sino a todo el mundo. Hubo un momento en abril que cerca del 80% de la humanidad estaba en un encierro, ¿sí? Y estas son de esas imágenes que hemos visto y que vemos a diario, ¿sí? Por todos los medios, en todas partes del mundo, etcétera. A veces se ha comparado esto a la Gran Depresión del 29. Son 2 crisis diferentes, pero no tan disímiles. La imagen que ustedes están viendo, y por eso me gusta iniciar con esta imagen, es Central Park. Central Park en los 30. Sí, no es el Central Park que pues a lo mejor muchos de nosotros conoceremos, ¿no? Todo bien urbanizado, muy bonito, verde, etcétera, rodeado de edificios de lujo. Este es Central Park en los 30. La Gran Depresión del siglo pasado fue en 1929. Se prolonga por cerca de toda una década. De hecho, termina hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, realmente. Bien, pues fue tal la magnitud de esa crisis que mucha gente que perdió el empleo, que perdió las casas, que perdió créditos, se fue a vivir en casas de cartón a Central Park. Entonces, Central Park era un gran terreno baldío donde había estas chozas, ¿sí? Esto fue en 1929. En el 2020, en este año, Central Park no tuvo chozas y no las va a tener. Es bastante claro ya que Estados Unidos, aun cuando está todavía muy golpeado, ya está en camino franco de recuperación. Entonces no va a haber chozas en Central Park, pero lo que sí hubo fue hospitales COVID. Entonces estas 2 imágenes sí nos muestran que hay algo histórico en esta crisis. Tan histórico que, como decía, vemos este tipo de imágenes todo el tiempo en los medios. Cómo la vida del mundo, la realidad está cambiando y Latinoamérica pues fue fuertemente impactada. Desde Sao Paulo, Perú, Colombia, Honduras, Ciudad de México, todas nuestras sociedades pues se vieron completamente distorsionadas por esto. En el mundo de los negocios pues sabemos, el efecto fue inicialmente devastador. Cierres, quiebras, suspensión de actividades, etcétera. Hubo un periodo en marzo, abril, sobre todo hacia abril, finales de abril, principios de mayo, que parecía que era una mala noticia tras otra mala noticia. Era un poco quién tuvo o quién va a quebrar en esta ocasión, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hemos tenido todo este tipo de circunstancias durante los últimos meses, pero la actividad económica se está readaptando.
¿sí? Y así como readaptamos nuestras entradas a los sitios de oficinas y se readaptan en un show en Las Vegas y tenemos gente en la calle diciendo aquí estamos de vuelta, hasta tiendas ya especializadas que existen para venta de productos COVID. Y esta nueva normalidad, que es un concepto de esos conceptos paraguas, cabe un poco lo que uno quiera, ¿no? Pero ciertamente no es simplemente una crisis pasajera, es un cambio que afectó convivencia y socialización, el consumo responsable, la movilidad redefinida, nuevas formas de trabajo y la salud consciente. Ahora, lo importante desde el punto de vista económico, ¿qué hicieron los países para responder ante este shock? Un shock que en enero nadie lo esperaba. Yo les pregunto a todos los que nos escuchan, ¿quién de ustedes tenía pandemia en sus escenarios, en sus FODAs, en sus análisis de oportunidades, debilidades? ¿Quién pensaba en un cambio de este estilo? Nadie, y menos los gobiernos. Así que cuando el shock afecta de lleno a las economías occidentales y a las economías de todo el mundo, los gobiernos reaccionan rápidamente para evitar que esto se pudiera convertir en una gran crisis del 29. La gran crisis del 29, como ya vimos, se convirtió en casas de cartón en Central Park y duró cerca de 10 años. Así que la gran prioridad fue, desde el punto de vista de política económica, sí, no desde el punto de vista de salud, pues obviamente esa carrera por las vacunas de la cual hablaremos un momento. Pero desde el punto de vista económico, la gran prioridad fue cómo reactivamos la economía. Y pues los gobiernos hicieron pues lo que tenían que hacer, se pusieron a gastar. Ahora, difícil sería el gobierno, que en circunstancias normales tiene excedentes o tiene muchos excedentes. Normalmente los gobiernos siempre están un poquito endeudados. Entonces, ante la ingente necesidad de reactivar la economía, ¿qué hicieron los gobiernos? Gastar. Y gastar a diestra y siniestra. Pero como ese es dinero que no tienen, pues este gasto implicó deuda, ¿sí? Los gobiernos se endeudaron. Y vemos cómo este es el incremento en deuda pública, no es el total de la deuda pública, es el incremento en la deuda pública. Y vemos en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Italia, ese incremento en deuda pública estuvo por arriba del 20%. En los países emergentes hemos tenido incrementos en deuda desde el 5% en Rusia hasta el 20% en Sudáfrica, pasando por el 13% en Brasil. México tendrá un incremento entre el 7 y el 10, muy bajo, porque por algo que yo creo que todos los que hemos visto noticias sabemos, el actual gobierno toma la decisión de no endeudarse para reactivar la economía. Así que la economía mundial entra en una política de reactivación económica contracíclica, así se le llama en economía. Si hay un ciclo de recesión, tomas medidas económicas para contrarrestarlo. Entonces, del lado izquierdo podemos ver los déficits fiscales a los que van a incurrir los varios países occidentales. Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania. Déficit, recordemos, es cuando estás gastando más de lo que tienes. Y sí, todos están gastando más de lo que tienes y eso se convierte en deuda. ¿Por qué? Pensemos que cuando nosotros personalmente gastamos más de lo que tenemos es porque alguien nos presta la tarjeta de crédito, ese crédito personal, el crédito hipotecario. Cuando uno gasta dinero que no tiene es que lo debe. Entonces, déficit fiscal es otra palabra, otra manera de ver deuda. Entonces, el déficit fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos andaba por cerca del 5% del PIB. Todo en economía siempre lo medimos con contraste con el PIB, con el tamaño total de la economía. Este año Estados Unidos llegará a un 23% de déficit fiscal. Esto en circunstancias normales diríamos es brutal, es irresponsable, pero no estamos en circunstancias normales. Estamos en lo que es sin lugar a dudas la peor crisis económica de un siglo. ¿Qué significó esto? Pues sí, grandes niveles de endeudamiento. E igualmente, ¿cómo se mide el endeudamiento? Pues comparándolo contra el PIB. Estados Unidos ya traía un 78% de endeudamiento como proporción del PIB. En estos momentos ya va a andar en 105 y se está quedando más o menos leve, ¿eh? Si ven dónde está mi cursor, Italia, una de las naciones más terriblemente afectadas por la pandemia, va a llegar a un 170% de endeudamiento. Es decir, su deuda va a ser casi 2 veces el tamaño de su economía. Pero todo esto se convirtió en ¿qué? Dinero. Pero verdaderamente dinero. En economía utilizamos una expresión metafórica
Helicopter money, dinero del helicóptero. Los gobiernos occidentales, y no solo occidentales, también Japón, por ejemplo, se pusieron a gastar cantidades ingentes de dinero para reactivar sus economías. Le mandaban dinero a la gente directamente a sus casas. O sea, prácticamente le repartían dinero. Ponte a gastar para reactivar la economía. Lo cual ha llevado a esta famosa discusión de la recuperación y el alfabeto de la recuperación, de lo cual hablaré en un momento más con respecto a México. Si ven mi cursor, por favor, el escenario más optimista es una recuperación tipo V, como una V. O sea, nos caemos rápido y nos levantamos rápido porque después de todo, con lo duro que esto ha sido, hay que recordar, lo que creó esta recesión no fue, por ejemplo, como hace 10 años, un problema en el sistema financiero y que amenazó con que se cerraran líneas de crédito. Tampoco fue una guerra que destruyera capacidad productiva. Fue, sí, una pandemia que obligó a buena parte del mundo a encerrarse. De repente, métanse todos a su casa y esto es lo que fue un shock de demanda y un shock de ofertas simultáneos, algo que en la historia no había sucedido. Este es el escenario más optimista. No muchos casos van a aplicar en este. Posiblemente Estados Unidos se acerque a esta recuperación. Hay visos de que Estados Unidos se va a recuperar de esta manera. Un escenario a lo mejor no tan rápido va a ser la recuperación tipo U. Nos caemos rápido y sí nos vamos a levantar, pero pues nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿sí? Y un modelo intermedio entre la V y la U va a ser al cual a veces se le llama el logo de Nike, una recuperación tipo Nike, ¿sí? Es una V, pero asimétrica. La caída es muy rápida, pero la recuperación va a ser más lenta, ¿sí? Estos serían los tres modelos principales. Claro, se piensa que podría haber una recuperación tipo Z, caída, recuperación y vuelta a caer, una recuperación tipo W, caída, recuperación, pero nunca regresando todavía por debajo del nivel normal o del nivel inercial que traíamos. Y el que obviamente nadie quiere y nadie desea es tipo L, que aunque te recuperas, nunca regresas a diciembre de 2019, ¿sí? Este era el escenario que todo el mundo quería evitar. Y por eso todo el mundo se puso a gastar dinero como si no hubiera mañana, para que las economías se reactivaran. Y la pregunta es, ¿está funcionando? Inicialmente había proyecciones de que funcionaría para el 2021. 2020 se da en todo el mundo por perdido, ¿sí? Entonces, estos serán, por ejemplo, vean cómo nos fue en 2009, hace 10 años. Sí hubo caída y hubo recuperación. Aquí tenemos una caída más pronunciada, más aguda que hace 10 años, y el estimado es que sí habría recuperación. Ahora, este estimado, esto es abril 2020, este estimado parece empezar a darse. Estos datos, esta proyección desde unos meses después, ya con datos reales. Y vean cómo esa recuperación V parece haberse convertido más bien en una recuperación tipo U, una U suave, pero recuperación al fin y al cabo para las principales regiones del mundo. China, porque China es siempre una región por sí sola, una recuperación global, ¿sí? Que tendría esa forma U, los países emergentes y Estados Unidos. De hecho, si vemos un poco más de cerca, con datos ya reales, no estimados hasta septiembre, China está en pleno proceso de recuperación plena. La eurozona en abril tuvo una caída tremenda, ¿sí? Casi 9% del PIB. Está teniendo un ajuste. Posiblemente la eurozona tenga una W muy leve. ¿Y por qué? Pues por la situación que todos conocemos, que hemos visto en las últimas semanas viniendo de Europa. Están nuevamente en cierres, están nuevamente en cuarentenas, se están nuevamente enlentando la actividad económica. Estados Unidos tuvo una caída menos pronunciada, tuvo una recuperación relativamente acelerada o ágil, no quiere decir que estén fuera del problema. Y vemos que, si ven dónde está mi cursor, justamente empiezan a mostrar ciertos signos de leve desaceleración, pues por la misma razón. Mientras la cuestión del COVID no quede resuelta, cualquier reactivación económica va a estar sujeta a ajustes. Y normalmente van a ser ajustes negativos.
lo cual en pocas palabras significa, tenemos que resolver la cuestión de salud para que la economía pueda plenamente recuperarse y mantener un ritmo de crecimiento. Y por tanto, pues cómo no hablar, ¿sí? Y no me toca a mí hablar en forma técnica, no tengo esa preparación, de hecho, entre ustedes seguramente hay gente con mayor preparación para hablar de forma técnica y científica de las vacunas. Pero lo que sí puedo discutir con ustedes es, tenemos estas noticias un día sí y otro también y otro también. Pfizer con un 95% de efectividad. Oxford AstraZeneca anunció el día de hoy 70% de eficacia. Moderna con su 94.5%. Sí, la vacuna está a la vista. Lo que sí puedo afirmar, porque lo afirman todos los expertos, tal vez va a ser la vacuna más rápidamente desarrollada en la historia de la humanidad. Ninguna vacuna ha recibido tantos esfuerzos como la que estamos teniendo en estos momentos. Ahora, lo que sí puedo también decir como economista es la vacuna y su aplicación implican un desafío económico y logístico que tal vez no se ha visto en la historia de la salud desde la pandemia española, ¿sí? Por supuesto, va a haber tiempos récord de desarrollo de las vacunas, pero la capacidad de producción será un cuello de botella, ¿sí? Lo cual, ¿qué implica para México? Y esto es bien importante porque esto es algo que desde el punto de vista económico y logístico ya se está empezando a evaluar. BBVA, el que todos conocemos como Bancomer, o la mayoría conocemos como Bancomer, en un panel de expertos hace unas semanas, un panel de expertos médicos y logísticos, ¿sí? Gente incluso de laboratorios, etcétera, estimaba que México como país no tendrá la capacidad de aplicar más de 10 millones de dosis al mes. Y 10 millones de dosis al mes ya suena bastante desafío, ya suena bastante logro en caso de realizarse. Lo cual significa que para efectos prácticos sí hay que ser realistas, que aún si tenemos una vacuna en las próximas semanas o en el mes de enero, la totalidad del país podría tomar entre 1 o 2 años para ser vacunado. Hace unos días el secretario de Hacienda, quien después de todo es responsable de que haya el dinero para estas vacunas, comentaba que no es solo el costo de la vacuna, hay cuestiones de transportación, de almacenamiento. Sabemos que la vacuna de Pfizer requiere una cadena de congelamiento que implica temperaturas iguales al invierno del Ártico, menos 70 grados centígrados, justo antes de que se aplique. Y por eso desde ese punto de vista la vacuna de AstraZeneca es más viable para México porque es más barata y es más fácil de implementar. Pero no solo eso, comentaba el secretario de Hacienda, va a haber una de las vacunas, no mencionó cuál, va a haber una de las vacunas que va a llegar en México por tonelada, ¿sí? No va a venir ya preparada en pequeña dosis. Entonces, esa vacuna todavía hay que crear una infraestructura para embotellarla, ¿sí? Entonces, hay que ser moderadamente optimistas. Es un gran logro, absolutamente, que ya haya vacunas a la vista, pero no hay que pensar que para febrero, marzo, abril, mayo, junio el país está vacunado. Eso podría tomarnos todavía un año o 2 años. Y por tanto, mientras eso suceda, la economía tiene un aspecto de incertidumbre que no hay economista que pudiera prever. A veces me preguntan por qué los economistas estuvimos cambiando las proyecciones de un mes a otro, porque no hay manera en que yo pueda meter el COVID en un modelo. No hay econometría ni estadística que me ayude a dimensionarlo. Sobre todo que cada mes parecíamos saber cosas nuevas sobre este problema. Hablemos ahora de Estados Unidos, porque me preguntaban en las últimas semanas, ¿por qué tanto interés en las elecciones norteamericanas? ¿Por qué nos importa tanto lo que pasa ahí? Y yo no dudaba en señalar lo siguiente. Recordemos que la frontera entre México y Estados Unidos son 3,000 kilómetros. 3,000 kilómetros es como si tomaran ustedes un carro desde Madrid y terminaran en Moscú. Recorres toda Europa. Eso es la frontera entre México y Estados Unidos. Es la frontera, no es la frontera más grande del mundo. De hecho, la canadiense es más larga, pero es la frontera más transitada del mundo, según la ONU. En ninguna frontera cruzan tantos millones de personas al año. Y finalmente, es una frontera por la cual pasan
el 80% de nuestras exportaciones. Si México fuera un changarro, el 80% de lo que le vendemos al exterior lo compra un cliente, Estados Unidos. Y ese flujo va en dos direcciones, porque de la misma manera, cada producto mexicano que cruza la frontera tiene en promedio 40% de componentes norteamericanos. Porque ese flujo es un flujo en ambas direcciones en virtud del Tratado de Libre Comercio. Cadenas de suministros integradas. Y por eso no es sorprendente que uno de los primeros sectores en reactivarse económicamente fue la automotriz, por la presión de las automotrices norteamericanas que necesitaban que sus cadenas de suministros volvieran a funcionar. Así que no hay manera de disminuir la importancia de esta elección extranjera. Ninguna elección en el mundo es tan importante para nosotros como la norteamericana. Desafortunadamente, Estados Unidos encabeza la marcha de la pandemia. Estos datos hace una semana lo muestran claramente. Cuando ellos ya habían llegado a un primer brote en abril, parecía que lo controlaron, llegaron a un segundo brote en agosto, parecía que lo habían controlado. El brote que tienen en estos momentos supera todas las cifras anteriores, todas las expectativas anteriores. No solo eso, les pegó durísimo, incluso peor que a nosotros. Estados Unidos, a principios de la crisis, en abril básicamente, pierde 20 millones de empleos. 20 millones de empleos, visualicemos lo que es 20 millones de empleos, aunque sea la economía más grande del mundo, llegando a un 15% de desempleo. En general los desempleos andan en rangos de 3%, 4%. Cuando llegan a 5 o 6%, todos los países se ponen en alarma. Sí, el desempleo está desbocado. Bueno, llegaron a un desempleo de 15 millones, de 15% de la fuerza laboral. Nunca habían tenido algo de esta manera desde la Gran Depresión. Y por eso estas imágenes relativas a la Gran Depresión. ¿Qué hicieron? Se pusieron a gastar. Y se pusieron a gastar como locos. El déficit público, recordemos, el déficit público es ese dinero que los gobiernos están gastando que no tienen ahorita el dinero y por tanto eso se va a convertir en deuda. ¿Y por qué lo haces? Porque estás en crisis. Su déficit público va a alcanzar de hecho 3.8 trillones de dólares. Cuando lo que normalmente debería ser, ellos siempre han traído déficit público, siempre gastan más de lo que tienen. Ellos normalmente andan en 1 trillón de dólares. Bueno, pues se iba a cuadruplicar. Claro, esperando que hacia adelante se disminuya conforme la actividad económica se recupere. ¿Y esto significa qué? Que su deuda va a igualar este año el tamaño de la economía. Es decir, todo lo que produce la economía más grande del mundo prácticamente lo debe. Pero no lo dudaron en ningún momento. ¿Por qué era eso? O poder quedarte tumbado económicamente por una década, como pasó durante la Gran Depresión. ¿Qué sucedió en la Gran Depresión? Los países tuvieron que hacer. Los países dudaron qué tenían que hacer. No gastaron, no implementaron políticas de apoyo para empresas, para consumidores, etcétera, y lo que era una recesión temporal o que podría haber sido una recesión temporal de unos años, se convirtió en una depresión de 10 años. Pero no solo es el gasto del gobierno. La Fed, el Banco Central norteamericano, se puso a recortar sus tasas de interés. Así es, si pueden ver mi cursor, así es donde estaban prácticamente a principios de año. Y prácticamente lo que han hecho en los últimos 8 o 9 meses, recortarlo, llegó un momento que recortaron hasta mitad de punto, a punto 50, y en estos momentos anda en punto 25. O sea, prácticamente la tasa de interés líder en Estados Unidos es de 0. ¿Sí? Porque no solo le tienes que dar dinero a la gente, tienes que darle motivaciones para que use crédito y se ponga a gastar. Y para que las empresas pidan líneas de crédito y se pongan a invertir. Si tú no logras todo eso, la economía se te detiene. Tú necesitas las políticas fiscales, gasto del gobierno, como las políticas monetarias, tasas de interés bajas del Banco Central. Y recordemos eso cuando en un momento se analice lo que ha pasado en México. En México no se siguió esa regla. En México no se siguió esa política. ¿Cuál ha sido el resultado? Los últimos datos es, hay un crecimiento sano en el PIB y una recuperación en el consumo.
Sí, por supuesto, si ven dónde está mi cursor, ellos se cayeron del Q1 al Q2, del primer trimestre al segundo trimestre se cayeron 9%. Ya del trimestre 2 al trimestre 3 se han recuperado 7.4%. Todavía no están al nivel de 2019, porque en estos momentos nadie está al nivel de 2019. Nadie espera estar en 2020 al nivel de 2019. Todo el mundo espera recuperarse plenamente 2021, 2022. Así de fuerte fue el golpe. Ahora, lo que es curioso, el consumo en bienes sí se ha recuperado, de hecho, por encima del nivel que traían en el 2019. Servicios se ha recuperado, aunque a menor ritmo. Y esto refleja pues también un poco esa nueva normalidad. La gente está gastando más en bienes, ¿por qué? La gente está gastando en cosas para el hogar, en adecuar sus hogares porque saben que van a pasar mucho tiempo ahí. Y están gastando menos en servicios porque estamos yendo menos a los restaurantes, la gente está yendo menos de viaje, etcétera. Ciertamente ahorita hay una preocupación porque viene el Día de Acción de Gracias y se estima que 50 millones de norteamericanos se van a mover alrededor de Estados Unidos, a pesar de todos los llamamientos a no moverse para celebrar el Día de Acción de Gracias. Ahora, más allá del crecimiento del PIB en general, que es la economía total, o el crecimiento del consumo, ¿cómo le está yendo el empleo? Esta es una gráfica donde se muestra la caída y la recuperación de empleo en varias crisis norteamericanas. Olviden un poco todas estas líneas de colores. Esta es la de hace una década, la de esa gran crisis de hace una década. Vean cómo bajó y de hecho tuvo una recuperación tipo U. Sí tardó tiempo en recuperarse. En cambio, vean la de 2020, porque ya no son proyecciones, estos son datos reales. Sí, se desplomó, casi 15% de desempleo. Y para estos momentos, prácticamente para hace un mes, la recuperación del empleo, por supuesto, todavía les falta por recorrer bastante, pero prácticamente han recuperado la mitad de lo que perdieron en abril. Y de ahí que veamos, ven cómo está aquí la forma de la V. Estados Unidos parece sí perfilar una recuperación V. Todavía con sobresaltos, todavía con ajustes, y obviamente si la pandemia no se controla, esto podría tener un rezago o un ajuste hacia atrás importante. Ahora, algo muy importante que recordar, a la par de esa recuperación del empleo, vean la gráfica que acabo de poner del lado derecho, aplicaciones de nuevos negocios. Los nuevos negocios se desplomaron, ¿sí? Muchos se dejaron de crear negocios durante el periodo de la pandemia. Y a partir de que empieza la reapertura, hay una gran reapertura de negocios. Muchos de los negocios que cerraron están reabriendo o están abriendo nuevos negocios. Lo cual, ¿qué significa? La recuperación en Estados Unidos pasa por la creación de empresas. Recordemos esto cuando hable en un momento del caso mexicano. Dado que sabemos que Biden es el nuevo presidente, en un momento hablaré de las elecciones norteamericanas, ¿cuáles son los planes de Biden? ¿Sí? Del lado derecho está todo lo que planea gastar. Piensa gastar cerca de 8 trillones de dólares de aquí al 2024, durante todo su periodo, no es un solo año. Sí, va a aumentar impuestos, ¿sí? Y cuando lo oigan, sí es cierto, va a aumentar impuestos y le va a aumentar impuestos a los ricos. Va a aumentar impuestos porque Trump lo que hizo fue disminuir impuestos. Piensa recaudar como 5 millones, piensa gastar con 8 millones y va a quedar como en un déficit de 3 millones. En circunstancias normales yo les diría que esto es muy arriesgado, pero no estamos en circunstancias normales. Estamos en circunstancias en que estás enfermo y lo importante es pagar el médico y las medicinas para sacarte de esa enfermedad. Entonces, todo esto ha generado optimismo y optimismo que vemos incluso en los mercados financieros. El crecimiento de las bolsas, el fortalecimiento de monedas, incluidas el peso, se debe en buena parte a este optimismo de ante todo ese gasto, la economía se va a recuperar y cuando al principio se pensaba que la economía podría recuperarse en un patrón tipo U, cada vez parece que la economía norteamericana podría recuperarse en una V o una V tipo Nike, ¿sí? Tipo logo de Nike, no tan pronunciado, pero muy importante. Y yo les diría, esto es algo muy relevante que espero que puedan llevarse de esta conferencia. Esto va a tener efectos colaterales. Y un efecto colateral que a lo mejor no pensamos de inmediato es que el dólar se va a debilitar. El dólar está débil en estos momentos.
No es tanto que el peso se esté fortaleciendo, es que el dólar está débil. Cuando un país trae un déficit de 8 trillones de dólares, aunque sea el dólar se va a debilitar. ¿Quiere decir que se va a colapsar? No, pero sí se va a debilitar. Si en algún momento, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, ustedes tienen duda, ¿el peso está fuerte o está débil? ¿Es que el peso se está fortaleciendo por lo que estamos haciendo o es que el dólar se está debilitando? Tienen dos maneras muy fáciles de darse cuenta de algo. El precio del oro. El precio del oro en 2016 estaba un poquito arriba de $1,000 la onza. Hace unas semanas llegó a 2,000, ya se ajustó hacia abajo, 1,900. Pero entonces el oro sube precisamente cuando otros activos como el dólar ya no son tan atractivos, ¿sí? Entonces, si el dólar se debilita, el oro tiende a fortalecerse. Pero más interesante aún, porque este lo pueden checar hasta en cualquier ventanilla en algunas partes de las ciudades, viendo una casa de cambios. El dólar euro. El dólar contra el euro, estaba aproximadamente en 1.10 hace un año, ¿sí? 25 de marzo, un poquito más, 25 de noviembre de 2019, estaba en 1.10 dólares por euro. En esos momentos está en 1.18. Parecerá no mucho, pero si se pone a pensar, pues es como un 7-8% de depreciación de un año para acá. Entonces, cuando tengan duda de qué está pasando, si es que el peso se está fortaleciendo o más bien que el dólar se está debilitando, chequen cómo va el oro y chequen cómo va la cotización del dólar contra el euro. Si el dólar se fortalece, habrá menos dólares por euro en cada cotización. Entonces, si tienen duda, bueno, pues el peso baja, sigue bajando. El día de hoy está rascándole a los 20. Si el peso sigue bajando, ¿a qué se debe? ¿Algo que estamos haciendo bien o a que el dólar se debilita? Y ven que el dólar contra el euro está subiendo, es que el dólar se está debilitando, no tanto que el peso se esté fortaleciendo. Pues hablemos de las elecciones norteamericanas, esas elecciones que nos tuvieron pues completamente ocupados y al borde del asiento por 2 semanas. Muy complicadas elecciones, tremendamente difíciles, con una enorme participación. Yo creo que si algo podemos aprenderle a esa democracia, se ha discutido mucho los defectos de esa democracia y no es este foro para discutirlo. Pero creo que si algo sí podemos aprender, más de 160 millones de norteamericanos salieron a votar, ¿no? Alrededor de 155, 160. Su participación anda por el 65%. O sea, verdaderamente se volcaron a las urnas a votar. No hay duda ya, no necesito repasar todo el lío postelectoral y las sospechas, y Trump va a seguir diciendo que le robaron la elección, y lo va a decir hasta que entregue la Casa Blanca el 20 de enero, etcétera. Pero no hay duda ya que Biden es el presidente electo. En el momento en que George Bush, el único presidente republicano con vida, lo felicitó, era bastante obvio. Claro, los dirigentes republicanos, los que están aquí abajo, siguen apoyando a Trump porque pues tienen que seguirlo apoyando. Recordemos que prácticamente el 14 de diciembre es cuando esto es un hecho consumado. Trump tiene de aquí al 8 de diciembre para probar que hubo algún fraude, lo cual prácticamente se va viendo que no va a suceder. Todos los intentos, todos los recursos legales se le han venido para abajo. Y si el 8 no hay ninguna prueba contundente de fraude en algún estado, etcétera, el 14 los electores, recordemos que es un sistema distinto al nuestro, los electores en el Congreso eligen al nuevo presidente. Ahora, Biden va a ser presidente. La Cámara de Representantes, la que estoy mostrando con mi cursor, que sería la Cámara de Diputados nuestra, la van a controlar los demócratas y van a tener mayoría con control. Pero el Senado, ¿sí?, no está todavía en claro. Hubo una elección tan reñida en Georgia que hay que hacer otra elección en enero. Por eso hay 2 al aire. Entonces, es posible que los republicanos mantengan el Senado y los demócratas mantengan el Congreso. Segunda lección que le podemos aprender a esta elección, es un gobierno dividido, porque eso implica balances. Y también por eso los mercados han respondido tan bien a la elección norteamericana. Es bueno que haya un gobierno dividido, no es bueno que haya carro completo, como le llamamos aquí, sea de izquierda, sea de derecha, no es bueno. Y para ya dejar el tema de las elecciones norteamericanas, sí creo que es conveniente
mencionar un poco cuál es el legado de Trump. Y creo que la portada del Time Magazine, ¿sí? La que aparece al lado izquierda, es Trump ahí en esa puertita. Sí, ya es tiempo de que se fuera. Deja un Estados Unidos sumamente dividido. Trump llega a una nación dividida y muy herida, y deja una nación más dividida y más herida. Y la deja en medio de la peor crisis de salud que esa nación ha conocido. Bien se ha comentado el incremento en casos, prácticamente ellos llegan, el día de la elección, llegan a 100,000 casos por día. Hace unos días, el dato que tengo ahí es de noviembre 16, hace una semana, pero hace unos días, entre que tomé este muestreo y el día de hoy, llegaron a prácticamente 200,000 contagios por día. Cualquier otro presidente estaría totalmente, o sea, no tendría otra ocupación más que dedicarse a atender esta crisis. Prácticamente Trump está jugando golf, ¿sí? Y como bien dijo Bernie Sanders, uno de los senadores demócratas, uno de los líderes demócratas, hizo una comparación dura pero muy realista. Mientras, así como Nerón tocaba el arpa mientras Roma ardía, esa famosa anécdota histórica, Trump juega golf mientras que Estados Unidos arde en pandemia. Y este es el legado de Trump. Ahora, la gran pregunta, ¿qué nos espera con Biden? A ver, hay que entender algo muy bien para responder esta pregunta. Biden es presidente de Estados Unidos. Su interés es Estados Unidos. A veces cuando oyes las críticas, los análisis, parece que el interés de un presidente norteamericano debería ser México o Colombia o Latinoamérica. No, es el presidente de Estados Unidos. Pero es un presidente de Estados Unidos que conoce Latinoamérica. Siendo el vicepresidente con Obama, visitó la región 15 veces. En la derecha tiene una de sus últimas fotos cuando el viaje en 2015 a Guatemala. De resultado de ese viaje, él propone un paquete de ayuda por cerca de 300 millones para Centroamérica, que costó mucho trabajo que eso lo aceptaran porque el Senado lo tenían los republicanos. Cuando Trump tiene que parar el flujo de migrantes de Centroamérica, forza a México a cerrar las fronteras y a mandar 6,000 efectivos de la Guardia Nacional. Son dos visiones distintas. Si él ha hablado de colaborar con Latinoamérica para resolver el problema de Centroamérica, del problema de los migrantes ilegales, y por eso él en su momento propuso programas de ayuda económica. Entonces, es optimismo moderado. Tampoco es un hacedor de milagros, entendamos esto muy bien. Ningún presidente americano es un hacedor de milagros. Y como dije, es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de Latinoamérica. Y ahora hablemos de México. ¿Qué es lo que nos depara para México ante todo este escenario? Y recordamos que hablábamos del alfabeto de la recuperación. Quiero que me acompañen con esta imagen. A la economía mexicana era este señor que iba por la calle normal, ¿sí? No, y no digo que por ver su celular le pasó lo que le pasó, y de repente nos pegó un camión. O sea, esto no fue una desaceleración suave, o no fue una desaceleración poco a poco, nos pegó un camión, ¿sí? ¿Qué pasa si te pega un camión? Bueno, pues terminas en el hospital y terminas a lo mejor 1, 2, 3 meses tumbado, tratando de salir adelante. Y después viene una etapa de recuperación, donde cada paso que das, ¿sí? Cada nuevo paso, cada poder salir, cada valerte por ti solo para ir al baño, etcétera, ya es un logro. Pero esto es recuperación, no es crecimiento. Si pongo yo esto en lo que ha pasado este año, podríamos decir que el primer trimestre, porque la pandemia nos manda a todos a la casa en marzo, podríamos decir que el primer trimestre fue el trancazo, el golpe del camión. El segundo trimestre, básicamente abril, mayo y la mayor parte de junio, estuvimos tumbados, ¿sí? Estábamos encerrados. Y del tercer trimestre, o sea, de junio, en algunas partes del país desde finales de mayo, junio para acá, estamos recuperando, estamos volviendo a salir, estamos volviendo a dar pasos, estamos con terapia y está funcionando. Y claro, como dije, cada avance que das en esa terapia, pues es un gran avance con respecto al hecho de que estabas convaleciente, pero no es crecimiento. Aquí no estamos todavía y no vamos a estar todavía por un rato como estábamos en febrero de 2020 o en diciembre de 2020, caminando por la calle como si nada pasara.
todavía falta para que regresemos a eso. Cualquier proceso de recuperación hacia eso es un avance, absolutamente lo es. Y ahorita veremos que sí hay avances en ese sentido, pero apenas nos estamos recuperando. Porque como bien lo sabemos, la pandemia no ha cedido. Sigue y pues estamos, no voy a entrar en la discusión de si estamos en un segundo rebrote o es que realmente es el mismo rebrote, en fin, pero pues la pandemia no ha cedido. Recesiones anteriores en México solían durar entre 2 y 5 trimestres. Esta recesión va a durar más, ¿sí? Absolutamente. Sí, no es como cualquiera de las otras. Y por eso recordarán que al principio comenzábamos muy optimistas. Bueno, pues sí nos va a pegar, pero nos va a pegar, nos vamos a caer 0.7, decía la OCDE. Banxico decía 1%. Después Goldman Sachs llegó a 1.6. Citibanamex ya se lanzó 2.6, Bank of America 4.5, de repente Scotiabank salió con 5.7. Y vuelvo al punto, cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué esos cambios? ¿Por qué no logran aterrizar el monte en el cual nos va a pegar? Sí, debo decir en defensa de todos mis colegas economistas, es que no hay manera de meter el bicho en un modelo macroeconómico, ¿sí? No tenemos referencias, no tenemos benchmarks para medir su impacto. Así que llegó un momento en que, por ejemplo, BBVA dijo, ¿sabes qué? Va a estar entre 6 y 12% la caída. Que esto es sumamente inusual, que se den márgenes tan altos de caída o de crecimiento, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, ¿si va a haber recuperación? Sí, de hecho ya hay signos de recuperación, pero ¿cómo va a ser esta recuperación? Buenas tardes. En las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas donde la gente, periodistas, analistas, nos preguntan cuál puede ser la posible trayectoria de la economía en la reapertura. Esta es una discusión que ha sido de interés no nada más en México, sino en el mundo. Y de manera muy curiosa, los distintos analistas la han tratado de ilustrar con el tipo de forma que podría tener en una letra, ¿no? Entonces hay gente que habla de una trayectoria de V, donde hay una caída abrupta de la economía y una recuperación igualmente abrupta. Hay gente que habla de una W, donde hay una reapertura y después por un posible rebrote de la epidemia, un cierre nuevamente antes de volver a abrir. Después hay gente que habla de una forma de U, donde hay una caída, después una especie de estancamiento que precede la recuperación. Y yo creo que más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay unas razones por las cuales esto es muy importante. Y es que la recuperación económica va paso a paso con una recuperación del empleo, de los salarios y por lo tanto del bienestar de nuestra población en una época que ha sido particularmente dura para los negocios y para la economía familiar. Dentro de todas estas discusiones, probablemente la que tiene más sentido es la que tiene que ver con esta V y tiene una racionalidad muy puntual. Se piensa que si este es un periodo de crisis que se debió a que de manera colectiva y a través de los gobiernos se decidió cerrar la economía, al abrir la economía nuevamente tendría que haber una reapertura y un impacto que sería simétrico. Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una recuperación rápida pero asimétrica. Es decir, va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó. Y hay una razón muy específica. Buenas tardes. En las últimas... Bien, en aras del tiempo lo dejo hasta ahí, pero básicamente entendemos lo que el secretario de Hacienda nos dice y en un momento voy a analizar si es así, si efectivamente podemos esperar una recuperación tipo logo de Nike. Él no quiso decirlo porque obviamente no quiere hacerle propaganda, pero yo se lo puedo decir, no porque quiera hacerle comercial a Nike, pero una recuperación tipo logo de Nike, una V asimétrica. A ver, ¿hay razones para optimismo? Absolutamente, y podría dar una plática extensísima sobre esas razones, pero lo resumo en este cuadro. Nuestra ubicación geográfica. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio se renegoció, se echó a andar el 1 de julio. Un tema, y me adelanto a una posible pregunta, no hay peligro con Biden. No quiere decir que no pueda haber complicaciones, porque siempre con Estados Unidos tenemos complicaciones con tratados sin tratado. Pero hay que reconocer que los americanos son muy institucionales. Ese tratado se discutió, se aprobó y se echó a andar. Entonces, aun cuando la vicepresidenta Kamala votó en contra del tratado, lo respetará, a menos que México no lo respete.
Entonces, lo que sí quiero transmitir con eso es, la relación con Estados Unidos tiene que pasar por una gran institucionalidad, porque Biden es muy institucional, es un político vieja guardia, es muy, muy institucional. Y por ejemplo, pasaremos de esos tuitazos de terror que tumbaban al peso. Él va a actuar por caminos institucionales, por medios diplomáticos, etc. Pero entonces nuestra ubicación geográfica es fundamental. Por el tiempo no quise entrar a la guerra comercial de China con Estados Unidos, pero esa guerra comercial de China con Estados Unidos tiene un gran potencial de beneficio para México. Tenemos cadenas productivas regionales y parte de nuestra actividad económica se empezó a echar a andar debido precisamente a la presión de los corporativos norteamericanos que necesitaban que nuestras empresas, nuestras máquinas, empezaran a producir piezas para ellos. Eso es una ventaja. Tenemos acceso a energías, ¿sí? Bajos costos de logística y transporte, y fundamentalmente tenemos un tratado, recordemos que hace 4 años, cuando entra Trump, el gran miedo, el gran problema, me atrevo a decir que incluso el gran temor de México era la cancelación del Tratado de Libre Comercio. Según estudios en México, son cerca de 10 millones de empleos los que dependen directa e indirectamente del Tratado de Libre Comercio. No hay programa social que te aguante 10 millones de nuevos desempleados. Entonces, todo eso sí nos da razones para optimismo, lo cual lleva a pensar cuáles son las proyecciones que tenemos. Este es un consolidado de proyecciones de los principales bancos del país. Obviamente no pretendo revisarlas en detalle. Muestro aquí el consolidado. Para el PIB 2020, sí, en estos momentos, y quiero ser muy claro en ello, la proyección es una caída de menos 9.8 y hay quienes calculan una caída de más de 9.8 porque este es un promedio. Hay quienes te calculan un 12% de caída, ¿sí? Y por ahí hay alguna proyección que habla incluso de una caída del 13%. Pero el consenso de los analistas, el promedio es un 9.8. Para una recuperación en 2001, pero recordemos esa imagen del camión, es una recuperación de 3.4. Ese 3.4 no compensa la caída de 9.8. Entonces, ¿qué significa? 2021 empezamos a caminar después de estar convalecientes. Y con un tipo de cambio, ¿sí? Para el 2020 que se estima cierre en 22.30. ¿Y para qué negarlo? En estos momentos, y hablaré de eso en un momento, el peso está rondando los 20 porque el dólar se está debilitando, más que por la fortaleza del peso. Y de hecho, se espera un fortalecimiento del tipo de cambio en 2021 porque buena parte de la razón por la que el tipo de cambio pasó de 20 a 22, a 23, a 24 fue por la pandemia. En la medida en que la economía mundial absorbe los efectos de la pandemia, el tipo de cambio debería recuperarse. Viéndolo más sencillamente, esta es una proyección de Citibanamex del tipo de cambio, ¿sí? ¿Cómo se espera que el tipo de cambio se comporte? Sí, un incremento acelerado durante la pandemia y una recuperación paulatina. Y el PIB, una caída definitivamente de 9.8. Ahora, aquí viene la gran pregunta. ¿Pudo haber sido diferente? Recordemos que los americanos están acercándose hacia principios, mediados de 2021, tal vez segunda mitad de 2021, a recuperar plenamente lo perdido durante 2020. No necesito decirles, si el PIB cae este año 9.8 y el próximo año crece 3.3, pues todavía andas corto más de 6 puntos. ¿Por qué nos va a tardar más en recuperarnos? Por una razón fundamental. México decidió, aquí estamos, el gobierno mexicano decidió no aplicar estímulos fiscales, no aplicar apoyos para contrarrestar la crisis. Comparado prácticamente con casi cualquier país, China, Chile, Brasil, Corea, no necesito solo compararnos con Estados Unidos o con Reino Unido, o pienses en el caso de Italia, que como dije, se pusieron a gastar como si no hubiera mañana para reactivar sus economías. México no aplicó, mientras que hubo países como Estados Unidos que aplicaron cerca del 15% del PIB para programas de apoyo, o Chile, porque siempre me dicen, bueno, pues es otra economía. Bueno, Chile aplicó cerca del 6%, Brasil aplicó cerca del 7%. En el caso de México no se llegó ni el 1%. ¿Por qué? Por esta decisión que conocimos desde abril.
el presidente decidió que no se iban a aplicar políticas de apoyo. Solo se iban a aplicar políticas sociales de apoyo a los pobres, no políticas de apoyo a empresas. Y el Gerardo, resultado... nos quedan 10 minutos, Gerardo, porque hay Sí. muchas preguntas. Ok, perfecto. Me apuro. Bueno, pues entonces esto nos ha llevado justamente pues a esto que hemos sabido. El país podía endeudarse, sí podía endeudarse, no se quiso endeudar. Quien sí apoyó fue el Banco de México. Banco de México sí disminuyó notoriamente sus tasas. Y vuelvo al ejemplo del trancazo del camión. El presidente recientemente ha celebrado que el PIB del último trimestre creció 12%. Sí, el PIB del último trimestre creció 12%, pero a nivel anual seguimos caídos. Entonces, en corto, ¿va a ser una recuperación tipo Nike? Los analistas piensan que sí, pero esta recuperación tipo Nike nos va a llevar posiblemente hasta 2024. Otros países donde sí se aplicaron políticas de apoyo como Colombia, Colombia se espera que se recupere plenamente para septiembre del 2022, México le va a tomar hasta 2024. El nuevo presupuesto sigue con esa dinámica. Sorprendió mucho que en medio de una crisis el nuevo presupuesto de hecho se mantiene inercial, prácticamente está en el mismo nivel, dándosele prioridad a los proyectos de inversión del presidente y a proyectos como el de Dos Bocas, para volver a hacer a Pemex grande, aunque en aras del tiempo no lo voy a dejar correr del todo, pero como mensaje hasta mismos miembros de la administración se han sorprendido de esto. electoral es invitar al país y al gobierno al que yo pertenezco a que tengamos una cultura de que tenemos prisa y que no podemos manejar un país que está decreciendo al 9%, cercano al 9%, que estamos decreciendo al 9% y lo estamos manejando como si estuviéramos creciendo al 9%. Entonces, ese es el enfoque que es como mensaje. El presidente ha respetado la autonomía del Banco de México, eso es indiscutible, pero la política fiscal, la política de apoyos, como vemos hasta el mismo jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, sorprendido, cuando se justificaría gastar para reactivar la economía, no se está haciendo. Ahora, ¿hay recuperación? Sí hay recuperación. El consumo se está recuperando, el empleo se está recuperando, ¿sí? Más en algunas partes que otras, y el comercio internacional se está recuperando. Rápidamente, por aras del tiempo, menciona las cuestiones políticas. Tenemos una administración que a veces está como dividida entre radicales y moderados. Sabemos que tenemos un presidente sumamente popular, ¿sí? Sumamente mediático, de grandes símbolos, de una relación complicada con los empresarios, y tenemos un calendario electoral el próximo año muy complicado, ¿sí? En muchas partes, de hecho, en la mayor parte de los sondeos, Morena va adelante, con algunas excepciones como Chihuahua. Y sin embargo, cuando se le pregunta a la gente por los partidos en general siguen siendo mal evaluados, pero el presidente es sumamente popular, lo cual nos lleva a pensar que claramente, incluso en aquellos lugares donde Morena parece liderar las encuestas, pues es por la popularidad del presidente. Ahora, los dejo con esta idea. Esto varía según región del país. El presidente es mucho más popular en el sur del país que en el centro y en el norte, lo cual ha dado origen, pues conocen muy bien a estos movimientos o visos de encono entre ciertos gobernadores y el poder central, cosa que no habíamos visto antes. Ahora, el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector contracíclico, se defiende muy bien. Por supuesto que le pegó, ustedes lo saben mejor que yo, pero comparado con otros sectores, vean el dato de la derecha, esto es como le pegó al sector automotriz. El sector automotriz está registrando caídas del 30, del 25, etcétera. Mientras que el sector agropecuario logró tener caídas, donde tuvo caídas, de 1 punto porcentual, de 2 puntos porcentuales. Recientemente se dio a conocer la encuesta nacional agropecuaria y cierro con algunas proyecciones, precisamente por esta resiliencia del sector agropecuario, algunas proyecciones de los precios internacionales de las principales proteínas y algunas proyecciones hacia adelante, hasta 2027, el precio del productor de producción y consumo de bovino, igual para cerdo, esa volatilidad que siempre conocemos en el cerdo, igual, precio al productor de la carne de cerdo en México y las proyecciones de producción, consumo y comercio de carne de cerdo en México con exportaciones, etcétera.
pollo de la misma manera, y particularmente aquí se repite la parte de pollo, porque pongo la producción de consumo nacional de huevo. México siempre ha sido autosuficiente, entonces aquí se asume en la proyección oficial que México va a seguir siendo autosuficiente y que va hacia el alza, va hacia arriba. Bien, cierro con algunas conclusiones. Yo inicié con esa imagen como saliendo del bosque, porque así es como nos hemos sentido en los últimos meses. Estamos en un bosque oscuro y esperamos ver luz al final del camino. Sí, realmente, porque sí hay signos de ello, parece ser que lo peor ya pasó. Hay una recuperación en marcha, será lenta y será más lenta de lo que podría haber sido si se hubieran tomado otras decisiones de política. Y obviamente esta recuperación va a estar sujeta a que la vacuna sea universal. Entonces, no recordemos eso muy bien. No podemos terminar de recuperarnos económicamente si el tema de salud no está resuelto. El sector agropecuario está en una posición comparativamente mejor que otros sectores. No quiere decir que no le pegue, quede muy claro. Pero frente al sector industrial, frente al sector servicios, realmente se defienden, e históricamente el sector agropecuario ha de hecho logrado crecer cuando otros sectores decrecen. Así que puedo cerrar con un mensaje optimista, y no por ser simplemente optimista por cliché. Sí hay una perspectiva de, bueno, con una administración Biden la más institucional, más confiable, que sabes más a qué es lo que va, la región y el país pueden planear mejor. No quiere decir que no vaya a haber altibajos, y podría hablar de cursos, de posibles cursos de colisión con la administración Biden. Por ejemplo, energía. Biden es muy pro energía verde, pues sabemos que nuestra actual administración cree en el petróleo, ¿sí? Entonces, sí, ahí va a haber roces. Pero en el contexto general, casi cualquier cosa es mejor que los últimos 4 años de vísceras, de impulsos, de tuitazos a mitad de la noche, etc. Entonces, con eso los dejo. Perdón por abusar del tiempo. Sé que es mucha información, pero cualquiera de estos temas daba por sí solo para una plática extensa. Les agradezco. Ahí les dejo mi mail y, por supuesto, estoy más que abierto en estos momentos para preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, Gerardo, como siempre. A ver, llegaron muchas preguntas, voy a intentar agruparlas. Ajá. Sí. Porque tenemos más o menos como unos 23 minutos para contestar todas las que llegaron. Y empiezo con la primera. ¿Cómo ves la recuperación del sector turístico? Recuerda que mucha de la proteína de origen animal que se consume en este país va para ese sector. Por otro lado, también el sector de espectáculos. Supongo yo que se refieren al tema de todo lo que tiene que ver con conciertos, Fórmula 1, fútbol, béisbol, todo ese tipo de cosas. ¿Qué opinas de esa recuperación? Ok, separo las preguntas. Sector turístico. A ver, sector turístico y espectáculos son de los más dañados, claramente de los más dañados, y su recuperación va a ser lenta, y por eso las quise separar. Hay algo que recordar del sector turístico. Es prácticamente casi un hecho que, así como este año ha sido virtualmente imposible viajar por turismo al extranjero, posiblemente así sea durante el próximo año, ¿sí? Mientras no haya confianza en diversos destinos internacionales, de permitir la entrada a mexicanos por la cuestión de la pandemia, las vacunas, etc. Entonces, partiendo de que es un sector muy dañado, el sector turístico mexicano va a poder defenderse por una razón. Mucho del turismo nacional hacia el extranjero se va a quedar en el país y va a direccionarse hacia el país. Justamente me decía alguien, American Express Travel, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo vivieron. Tú trata de reservar ahorita en algunos de nuestros destinos de playa para fin de año, están igual de caros que siempre. ¿Por qué? Porque muchísima gente, casi todas las personas que normalmente se irían a celebrar fin de año a Europa o Estados Unidos o Sudamérica, se van a quedar, ¿sí? Entonces, el sector turístico va a ser dañado indiscutiblemente, pero vamos a tener el efecto compensatorio de que ese turismo internacional, por los próximos 12 meses, la mayor parte se va a quedar en el país, ¿sí? Entonces, se va a compensar, se va a defender. Sector espectáculos, ¿qué puedo decir? Ese sí no hay muchas vueltas de hoja. Hace poco estuve en un webinar donde estaba el director de Mercadotecnia, Ocesa. Me acuerdo que ellos al principio hablaban de relanzar conciertos finales de año.
ahorita después fue mediados del año que viene, ya todo el mundo se rindió, piensan que tal vez para finales del 2021, ¿sí? Claro, hay formatos alternativos digitales que remotamente compensan, o los carro conciertos, ¿sí? Que ya ha habido algunos, o como ir al cine en carro. Entonces, de la misma manera, van a ser paliativos, ¿sí? Pero ni remotamente van a compensar. Sí, 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 y tomando en cuenta que mucho del consumo que se genera en esos eventos es proteína de origen animal, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nos ha pegado fuerte, Gerardo. Mira, otra pregunta. ¿Cómo se ve el tema de la inversión extranjera local y extranjera para México? Y esto se pregunta derivado de las políticas actuales que se han manejado, evidentemente, por las cancelaciones de megaproyectos, ¿verdad? ¿Qué opinas en eso? A ver, en general hay preocupación en el sector inversionista, pero sí puedo decir, y en la parte de empresarios no me puedo detener más, hay más preocupación claramente entre el empresariado nacional que el extranjero, ¿sí? Al principio de la administración, Nestlé anunció su inversión de $150 millones en Veracruz. Hace unos meses estuvo el director general de IKEA, ¿sí? IKEA va a invertir más de 1,000 millones, ¿sí? Y estuvieron con el presidente. Y hace unas semanas estuvo el director general de Coca-Cola con el presidente, ¿sí? A veces da la impresión que se lleva mejor con empresarios extranjeros que con nacionales. Entonces, la inversión local está titubeante. La inversión extranjera sigue inercial, porque todavía no ha habido algo que los force o que los lleve a salir corriendo, ¿no? Y creo que hay una preocupación real por algunos de los comentarios de Alfonso Romo, justamente, de mandar señales que proporcionen tranquilidad. Y entonces, para cerrar esta pregunta, yo te diría, creo que la política energética va a ser importante. Ya el sector energético americano, sobre todo el de energías libres, ya protestó por la preferencia que se le da a Pemex y a CFE. Y eso, con un presidente, con Trump no hubiera habido problema, porque AMLO tenía una muy buena relación funcional con Trump. Con un presidente como Biden, que es muy verde, sí podría ser justamente uno de los cursos de colisión o de los puntos de fricción, ¿sí? Entonces, en suma, está titubeante, todavía no diría que con miedo, pero sí está titubeante. Habrá que ver qué señales manda la administración en las próximas semanas y meses, sobre todo con respecto al sector energético. Ok. Sí, porque además acá en el sector agropecuario sí hemos notado que las inversiones van un poco lentas, ¿eh? Van cautas. Otra pregunta acá es, ¿cuál es la razón del brinco en el dólar en marzo del 2021? ¿Del 2021? Ajá. Bueno. A la proyección, sí, de la gráfica, ya entendí, sí, no sabía a qué se refería. Normalmente al cerrar los trimestres, ¿sí? Puede haber un salto porque se cierran saldos, si se tienen que cumplir. Recuerden que buena parte, mucho del sector, sobre todo las grandes empresas y el sector externo, se mueve por trimestres, pagos a trimestres, etc. Entonces, por eso puede haber ajustes trimestrales. Lo importante es la tendencia de mediano plazo durante el año. Ok. Y bueno, acá un punto, una pregunta me parece interesante. Dice, ¿dónde colocar ahorros en pesos mexicanos modestos? Así lo expresa. Para soldado raso, en dólares se devalúa el peso de 20 a 23, que es lo que ha pasado este año. En CETES el 3%. El oro no te lo quieren vender en el banco. Entonces, ¿en dónde pones tu dinero, no? Y bueno, y otra pregunta es, ¿entonces deberíamos deshacernos de los dólares? Entonces te las dejo. No. A ver, buena pregunta. A ver, yo primero no recomendaría una visión especulativa. Especulativo se refiere de compra ahorita, vendo mañana, compra ahorita, vendo mañana, porque si vas por esa versión especulativa siempre pierdes, ¿sí? En general el dólar, históricamente, yo creo que cualquier mexicano con cierta edad lo puede experimentar, históricamente el dólar siempre gana valor, ¿sí? Como el oro siempre gana valor, ¿sí? Aunque en un momento de crisis puedan caer. Ahorita el dólar está casi en 20, las proyecciones que se vuelva a ir a 21, 22 hacia el próximo año, pues por razones obvias de inflación, de crecimiento económico, etcétera, todo eso. Entonces, yo no recomendaría
hacer movimientos bruscos en los portafolios de inversión de uno por algo que pasa en una semana, ¿sí? Si me espero, yo recomendaría hacer cortes trimestrales, cómo se están comportando, ¿sí? Ahora, más en concreto, los mercados de acciones les fue muy mal este año, por supuesto, por la caída de la economía internacional. En estos momentos los mercados accionarios se están recuperando, particularmente por las expectativas del gran paquete de estímulos que Biden va a empujar, ¿sí? Desde una perspectiva de mediano o largo plazo, los mercados accionarios, sobre todo los internacionales, son una buena opción, ¿sí? Y los instrumentos de deuda ya emitidos, porque como las tasas han estado bajando y van a seguir bajas, los instrumentos de deuda anteriores tienen buenos rendimientos, ¿sí? Entonces hay que evaluar con cuidado el portafolio de una persona y pensar más allá de un mes o 2 meses, sobre todo en momentos de volatilidad como el actual. Y específicamente en ese punto, ¿qué esperarías para las tasas de interés en México para el 2021 y cómo estas van a afectar los créditos? Y los créditos, o sea, créditos, ojo, tanto del inversionista como del ciudadano de a pie, ¿no? Sí, no, te entiendo perfectamente. A ver, buena pregunta y no me detuve demasiado. La inflación, recordemos que la tasa de interés siempre debería estar por arriba de la inflación, ¿va? Si no sucede es por alguna circunstancia complicada, pero en principio debería estar por arriba. Banco de México prácticamente en el último año recortó las tasas de interés a la mitad, aceleradamente desde marzo, ¿sí? Hace un año andaban como en 8.50, ahorita andan en 4.25, pero la inflación está en 4.09. Entonces, la última vez, hace unos días, cuando Banco de México tenía la opción de hacer otro recorte, no lo hizo y tiene toda lógica, porque ya no hay espacio para maniobra. Si tienes la inflación 4.09, la tasa de interés no puede estar por debajo de eso, entonces lo dejaron 4.25. Dicho eso, las proyecciones del gobierno hablan de una tasa de interés de 4, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, en corto, no creo que ya bajen mucho más, o sea, se le podría ver en 3.75, sí, pero no creo que ya bajen mucho más porque ya no hay mucho espacio de maniobra. Y a ver, créditos, no solo rendimientos inversionistas, créditos. Los créditos al consumo tardan en bajar, pienses en las tarjetas de crédito, pero por ejemplo, ya hay créditos hipotecarios a 7.5, ¿sí? En virtud de esa bajada de las tasas de interés. Y lo que sí puedo comentar es, se espera que las tasas de interés, Banco de México cuando sube tasas de interés o las baja, las mantiene ahí por meses o años, ¿sí? No las está cambiando en forma brusca. Entonces sí podemos esperar por lo menos un año de bajas tasas de interés. No sé si por debajo de 4. Ok. Eso significa que habrá crédito a buen nivel. A ver, habrá crédito barato, ¿sí? Okay. Sí, habrá crédito barato. Ahora, quiero agregar algo. Es que justamente, aunque haya crédito barato, no significa que la gente lo vaya a tomar, ¿sí? Porque precisamente lo que pasó en el resto del mundo es que hicieron política fiscal y política monetaria. Gasto y bajas tasas de interés. Aquí nada más hubo bajas tasas de interés, pero bajas tasas de interés lo único que hacen es convencerte de que el crédito sería barato, pero no significa que te convenzan de que tomes el crédito, ¿sí? Entonces, sí, hay que ver cómo evolucionan los mercados de crédito, pero como decía, el hipotecario, que es muy emblemático, ya hay quien te ofrece ahorita, no voy a hacer por publicidad, pero ya hay quien te ofrece ahorita tasas hipotecarias de 7.5. Ajá, ok. Mira, esta pregunta referente al sector agropecuario dice, hay 2 mercados agropecuarios, el nacional y el mercado de exportación. El promedio disfraza la condición real del mercado interior. Entonces, ¿qué condición económica tienen los productores del sector agropecuario ganadero? ¿Puede comentar algo al respecto? Y se refiere específicamente al pequeño productor, no al empresarial. Ok, a ver, buena pregunta y estoy de acuerdo. El promedio confunde las dos. A ver, recordemos que una de las batallas de negociación del Tratado de Libre Comercio fue que los americanos querían meter cláusulas de estacionalidad para el mercado norteamericano, ¿sí? Que limitaría las capacidades de exportación de México, ¿sí? Y no progresó. Afortunadamente, México logró evitarlo. Entonces, a lo que voy con esto es, al mercado agropecuario, de hecho, le conviene que el peso mantenga un nivel de 21, 22, 23. ¿Por qué?
porque muchos de la audiencia lo saben perfectamente. Si Estados Unidos tiene déficits de producción agropecuaria, particularmente por heladas o por tormentas o por temporada de huracanes, México es el primer punto donde se ven beneficiados, ¿sí? O sea, pensemos hace unos años cuando el huracán que casi destruye Nueva Orleans, lo bien que les fue a los tomateros de Sinaloa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo diría que de hecho al sector agropecuario le conviene una razonable depreciación del peso mexicano, ¿sí? Para que el mercado norteamericano siga siendo una opción. De hecho, un peso fuerte le perjudica porque hace más baratas las importaciones agropecuarias de Estados Unidos hacia México. Así es. Ok. A ver acá. ¿Qué sugieres? ¿Mantener el ahorro monetario o invertir en bienes raíces o en vehículos? O danos ideas, dice ahí. Ok, esa sería toda otra plática. Solo no digas lo del dólar, digo lo de oro, porque vamos al banco y no hay ni moneditas de 10 centavos, ¿no? A ver, yo diría, dependiendo de la cantidad de dinero que alguien tiene, pero ahorita se ha democratizado mucho la inversión. Hay fondos de inversión que te permiten, por ejemplo, invertir en índices de mercados accionarios internacionales, sin que tengas tú que ir a invertir a Londres o a Nueva York, ¿sí? Entonces, y algunos de esos fondos te permiten invertir desde 10,000 pesos, ¿sí? Entonces, yo contemplaría esos, absolutamente. Hay fondos que te permiten invertir en divisas, ¿sí? Sin tener que tú cambiar las divisas, ¿sí? Entonces, también consideraría eso. A ver, inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria se va a reordenar, sí quiero dejarlo muy en claro, ¿sí? Por todos los cambios en los hábitos y costumbres. Por ejemplo, yo ahorita me esperaría para hacer cualquier inversión en inversión de oficinas, por ejemplo, ¿sí? Pero el sector inmobiliario históricamente siempre es resguardo de valor, ¿sí? Es un poquito como el oro. Podrá tener ajustes, habrá momentos en que caigan las casas, por supuesto, pero a mediano o largo plazo, el sector inmobiliario es resguardo de valor, como los metales son resguardo de valor. Entonces, yo diría analizar cada uno de ellos con detalle y tener una perspectiva de mediano o largo plazo. Si uno invierte para ganar en un mes o 2 meses, eso no es inversión, eso es especulación, que también se vale, pero con especulación tienes que estar dispuesto a ganar mucho y a perder mucho en corto y largo plazo. Ok. Mira, comentan acá que muy posiblemente las vacunas disponibles en el mundo para el SARS-CoV-2 no van a ser permanentes. Los ciclos de contagio serán recurrentes, pero con menos número de transmisiones, perdón. Y las aperturas comerciales pues estarán de alguna manera pues limitadas o serán momentáneas debido a esos riesgos latentes. ¿Qué ves tú en esa parte? A ver, Y bueno, y maneja, pues esto van a ser ya epidemias, no pandemias, ¿no? Claro, pues van a ser más focalizadas, ¿no? Pero o va a ser ya endémico, ¿sí? O como que yo recuerdo, de hecho el término es endemia, o sea, ya es parte de nuestra realidad. En la primera parte del nuevo normal no me quise detener demasiado, pero a ver, sí hay que hacerse la idea, y por eso es nuevo normal, no es un normal transitorio, es un nuevo normal. Hay que hacerse la idea de posibles cuarentenas recurrentes o de corto plazo, posibles bloqueos recurrentes y de corto plazo, y efectivamente la vacuna pues podría ser como muchas de las vacunas de estas familias, justamente, no soy experto, pero justamente de las familias de los coronavirus, que tienes que estarte administrando cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, yo les diría, esto es con lo que hay que aprender a vivir, ¿sí? Y no descartemos que a ver, por ejemplo, si tú vas a ciertos países del mundo, te pedían vacuna contra el sarampión, por ejemplo, ¿sí? O te pedían vacuna contra tal cosa. Esto va a ser una de esas vacunas, que a lo mejor para poder ir a Europa te piden, dame tu certificado de vacunación de COVID de 3 meses, ¿sí? O sea, sí, acostumbrémonos a eso, ¿sí? Sin lugar a dudas. Ok. Una última reflexión, Gerardo. Tú decías, las cosas no se ven tan mal, ¿verdad? Hay una recuperación. ¿Cómo cerrarías ahora? Ya no hay preguntas. Okay. ¿Cuál es tu último mensaje? No, vaya, claramente mi último mensaje es lo peor fue un golpe de camión. ¿Sí? Lo peor de ese golpe de camión es que es de corto plazo, es inmediato, es un shock y es dejarte tumbado. ¿Sí? Yo creo que, aunque puede variarse un poco del sector, fundamentalmente como país y como mundo, ya estamos en la recuperación. ¿Sí? Estamos en la terapia de recuperación.
y cada paso que demos se va a sentir muy bien. Todavía no es regresar a donde estábamos, ¿sí? Por supuesto que no, y ya vimos que para algunos países va a tomar más, para otros menos, México le va a costar un poco más, pero lo que sí absolutamente, Juan Carlos, es en todas las crisis se reacomodan piezas, ¿sí? ¿Cuántos de los aquí en la audiencia podrán pensar a lo mejor algún competidor no aguantó? ¿Sí? A lo mejor allá conozco una compañía en Guadalajara que hacía shampoos y ahorita está haciendo shampoos y gel antibacterial. Su mercado de hecho se incrementó, ¿sí? Entonces, sí, en una crisis se reacomodan piezas. Muchos de los grandes corporativos, podría tenerme en varios, muchos de los grandes corporativos que conocemos mexicanos han surgido durante crisis y después de las crisis. Porque se reacomodan piezas, desaparecen competidores, surgen nuevos mercados. Es un momento ideal para, el tablero se replantea, pero precisamente por eso es un momento ideal para replantear tu juego en el tablero. Entonces yo diría, no hay que ver esto con pesimismo, sino con el optimismo de, bueno, pues se replantean las reglas del juego y ver dónde te puedes posicionar. Carlos Llano, el fundador del IPADE, decía que creatividad no era necesariamente inventar el iPad, ¿sí? O inventar el iPhone 12. Creatividad era saber ver oportunidades que otros no ven, ¿sí? Y para eso no tienes que tener doctorados en ingeniería, ¿sí? Es saber tener sentido de negocios y el sentido de negocios es lo que te ayuda a sobrevivir a una crisis. Ok, perfecto. Pues Gerardo, muchísimas gracias. Eres un viejo amigo de Amena. Nos has acompañado ya en varias ocasiones. Te agradecemos. En nombre de Amena te doy las gracias. Bueno, para todos, pues la información está ahí, está en nosotros tomarla y capitalizar las oportunidades que se vengan en el corto, mediano y largo plazo. En este momento le voy a pasar los micrófonos a nuestra directora de Amena, a nuestra gerente de Amena, Ana Luisa Esparza, para que nos dé un mensaje final. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Gerardo Herrera por darnos su tiempo, por estar aquí con nosotros acompañándonos con este tema pues de gran importancia para todos, ¿no? Tanto para nuestro sector como pues para todo el país. Igualmente, Juan Carlos, muchas gracias por tu trabajo como moderador. Les recordamos que este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahorita se los pongo ahí en el chat. Y también les estoy poniendo un enlace para una encuesta, si nos pueden ayudar contestándola. Ahí la tienen. Ay, no sé por qué no avanza. Bueno, es la encuesta que les menciono. Ya saben, menos de un minuto contestándola y nos ayudan a nosotros con los temas a tratar en nuestros siguientes seminarios y saber, pues, qué opinaron del evento. Igualmente los invitamos para la próxima semana, el martes 1 de diciembre a las 17 horas, a nuestro seminario técnico comercial con Adiseo. El título de este seminario es El inicio de una nutrición saludable. Vamos a contar con las ponencias del doctor Luis Felipe Carón, con el título Salud intestinal e inmunidad, y del doctor Wanderley Quintero, con el título La resiliencia animal y su efecto en la productividad. Igualmente, el lunes 7 de diciembre, en 2 semanas, los queremos invitar a nuestro 15º seminario de nutrición amena. Vamos a contar con la ponencia del doctor Álvaro Rojo Gómez. El título de su ponencia es Estrategias nutricionales para mejorar la deposición de grasa intramuscular en cerdos. Aquí está igual el ID de la reunión. Yo les voy a estar enviando la invitación por correo igualmente. Igualmente recordarles que tenemos disponibles estos espacios técnicos comerciales, son el próximo año. Tenemos a partir del 26 de enero, cada 15 días, los días martes, estos espacios disponibles. Si están interesados, favor de mandarme un correo a administración@amena.mx. Y pues como ya les había comentado, nuestro canal de YouTube, ahí encontrarán las grabaciones de estos seminarios y pues tienen ahí en el chat el enlace para que puedan accesar fácilmente. Les agradecemos suscribirse para que sepan, les llegue una notificación cuando ya subimos algún video y pues ya. Finalmente, agradecerles a todos por su asistencia, por estar aquí con nosotros y pues esperando que pasen una buena tarde. Hay un mensaje en el chat.
dicen que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos entonces la siguiente semana, el 1 de diciembre.